Ya estamos con Betiana Díaz, ella es diputada del Frente Amplio, recién llegada de Brasil. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Llegué en la madrugada de hoy. La verdad que fue difícil la llegada y sobre todo la llegada del aeropuerto por el clima de estos días. Y hoy al parecer recrudeció, digamos, lo que es el corte de rutas. ¿Y cómo se está viviendo en la interna? Bueno, que acabas de llegar, porque una cosa es lo que uno puede recibir desde el exterior, sabemos que también hay un montón de noticias falsas. ¿Qué es lo que está pasando realmente, o al menos lo que vos pudiste palpitar? Bueno, depende mucho de la zona de Brasil en la que se esté. Y yo estaba en la zona de San Pablo, en la centralidad, digamos, de San Pablo. Hay tranquilidad, salvo lo que fue la caminata de Lula por la Paulista, que fue impresionante. Para nosotros es ver esa cantidad de gente, es algo que nunca en la vida. Llamativo, ¿no? Sí, muy llamativo. Y después, bueno, los festejos, ¿no? de Lula. Las Misiones nos quedamos como en la centralidad también, porque todas las oficinas electorales, las sedes de los partidos están por ahí, digamos, y realmente todo lo que fue el movimiento en la Paulista muy grande. Ahora, la periferia de San Pablo ya tiene otra característica, y en el caso de lo que fueron los cortes de ruta, nosotros lo vivimos de forma, o sea, que nos afectó directamente el corte en la llegada a Guarulhos, ¿no? Al aeropuerto, que además es el hub más grande del Mercosur. Claro. Guarulhos, el aeropuerto de San Pablo, tiene muchísimo tránsito internacional y bueno, efectivamente fue una medida que afectó. Hoy estaban hablando ya de falta de medicamentos, de desabastecimiento de algunos productos de alimentación y bueno, había un clima de tensión que ya se palpitaba desde la previa en la elección. De hecho, nosotros como misión somos neutrales. Eso me parecía que está bueno de repente explicarlo para que la gente lo tenga, bueno, bien claro, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, son integrantes del Parlasur y van como observadores, ¿no? Sí, en primer lugar contar, ¿no? El Parlamento del Mercosur es un parlamento que es supranacional, es decir, es de integración regional. Habemos representantes de todos los países del Mercosur y también de algunos estados asociados que participan. Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer observación electoral. ¿Para qué sirve básicamente la observación electoral? Es una forma de, en base a los tratados internacionales que se suscriben, dentro de lo que son las garantías que tiene que tener un proceso electoral libre, transparente, donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, nosotros hacemos como una auditoría de eso, una observación, y en este caso nosotros somos una misión neutral. El Parlamento del Mercosur tiene un observatorio, que es el Observatorio de la Democracia, así se llama. Participamos habitualmente en todo tipo de elecciones en la región y realmente tenemos una muy buena imagen como misión de observación por esta característica que les decía, somos una misión que no es partidaria, es institucional. Estamos como al mismo nivel que la observación de OEA, por decirlo de alguna manera, en términos de seriedad. Nosotros no hacemos manifestaciones partidarias, si bien todas las delegaciones, bueno, ahora están viendo fotos. Hay integrantes de todos los partidos. Hay integrantes de todos los partidos, todo el mundo tiene su corazoncito. Claro. Nosotros somos obviamente integrantes de diferentes partidos. Ahora, cuidamos mucho la neutralidad y nos preocupa siempre dejar bien representados a los parlamentos de nuestros países también, ¿no? Por tanto, cuando llegamos nos reunimos en la previa con todos los actores involucrados en lo que es el acto electoral. Todo lo que son las autoridades electorales de los diferentes países. En este caso nos reunimos con comandos de campaña también, con la Asociación Brasilera de Organizaciones No Gubernamentales, que nuclea las organizaciones sociales mayormente nucleadas en defensa de los derechos humanos. ¿También con el vicepresidente electo? Con el vicepresidente electo, porque en este caso nos recibió el comando de campaña Brasil de la Esperanza, que era la campaña de Lula, y nos recibió Geraldo Alckmin, que bueno, hoy ha sido el vicepresidente electo y quien va a conducir lo que es la transición, ¿no? En el día de ayer pasó lo que estábamos esperando, que es que por primera vez se pronunció el presidente Bolsonaro, y si bien no habló de resultados, la tranquilidad la transmitió el ministro de la Casa Civil,
cuando habla del proceso de transición que se tiene que dar hasta el 1 de enero, que es cuando Lula, bueno, asume la presidencia, toma el mando de Brasil. Se habló mucho en la previa de lo que iban a hacer estas elecciones, sobre el hecho en sí, la jornada electoral específicamente. ¿Cómo era lo que se esperaba al Parlasur y lo que terminó pasando? Bueno, nosotros cuando llegamos, en estas reuniones relevamos mucho también cómo está el clima, ¿no? Nosotros fuimos 2 veces anteriormente, fuimos en una avanzada para conocer todo el sistema electoral, incluso el funcionamiento de la urna electrónica, relevando también los niveles de confianza en el voto electrónico. En la primera vuelta también estuvimos como misión y bueno, y ahora, digamos, cerrando este proceso, fuimos a la segunda vuelta. En el último mes, digamos, lo que se relevó fue mucha preocupación y esto independientemente de la afiliación partidaria, lo que nos planteaban era una gran preocupación por los niveles de violencia política que se estaban viviendo. No hubo, sí, un recrudecimiento, digamos, de la persecución política. Una de las cosas que nos planteó el Ministerio Público del Estado de San Pablo, que es como una fiscalía, claro, ¿no? Para que la gente entienda, y también el Tribunal Superior Electoral, fue algo que habían relevado que no pasaba desde la reapertura democrática en Brasil, que es lo que ellos llaman el asedio electoral, que es el acoso de los patrones empresarios a los empleados. Eso fue muy denunciado. Y además también lo que nos pidieron encarecidamente a las misiones de observación era que una vez que el Tribunal Superior Electoral diera los resultados, independientemente de quién fuera la victoria, las misiones de observación que firmamos convenios para poder observar con el Tribunal Superior Electoral, que es como la justicia electoral, reconociéramos rápidamente los resultados para darle también una suerte de respaldo a este proceso, que en realidad nosotros, si bien hubo problemas en las carreteras, con lo que viene a ser como la policía caminera en Uruguay, que es la Federal Rodoviaria. Que estaban de alguna forma cortando y no permitiendo que vayan los votantes a las urnas. Estaban haciendo unos operativos que retardaban la llegada al lugar de votación, y en distancias grandes como las que hay en Brasil, claro, evidentemente es un problema, porque además el transporte fundamentalmente fue un tema de preocupación central, porque mucha gente dejó de ir a votar en la primera vuelta. Eso se releva mucho también. Se hacen muchas encuestas de opinión en Brasil, ¿no? Sobre todo, nosotros estuvimos también reunidos, para que tengan una idea, con el Instituto de Investigación de Datafolia. Bueno, habían relevado que mucha gente dejó de ir a votar por no poder pagar el transporte. En Brasil, obviamente hay una crisis y hay una caída en el ingreso de las familias muy fuerte. Entonces, el Tribunal Superior Electoral dispuso que se tenía que dar un pase libre en el transporte público colectivo para ir a votar. Y entonces, obviamente, esos problemas influyeron, pero nosotros, por ejemplo, en el caso del Estado de San Pablo, que era un estado que definía bastante la elección, ¿no? Pues justamente por la cantidad de población. Muy importante, exacto. Ahí, por ejemplo, se dio con tranquilidad. Nosotros estuvimos por todo el estado, recorriendo diferentes puntos, colegios electorales. Nos llamó la atención que solo en uno nos prohibieron la observación, nunca nos había pasado como misión, pero bueno, también comentarles que en la previa hubo también algunas campañas de desprestigio sobre la observación electoral, más allá de que nosotros suscribimos convenios institucionales como observatorio con el tribunal, ¿no? Bien, también tener en cuenta que los circuitos cerraron relativamente temprano, que eso también capaz que dificultó justamente en esto de los traslados a la llegada. Sí, pero eso es más o menos como siempre, porque en realidad la jornada es corta, pero la votación nosotros la cronometramos. La gente va, primero que en Brasil está todo informatizado, ¿no? Entonces la gente va con el documento en el celular, presenta, o puede ir con el documento físico también, pero podés mostrar el teléfono, pasás por un circuito de biometría, ponés el dedo índice y te saca tus datos, pasás y marcás la opción que querés en la urna electrónica. Eso lo cronometramos, en el caso que demora más, son 30 segundos. Claro, es una locura de rápido. Y después, bueno, estuvimos en el escrutinio, que también es apretar un botón, se acreditan todos los miembros de mesa,
se pide el escrutinio, funcionan con software libre para que sea inviolable, con Linux. No tienen conexión a internet, sino están dentro de una intranet del propio sistema electoral. Y dura también 10 minutos. Bien. Todo el proceso desde que se acreditan todos los miembros de mesa. El clima en sí, por lo menos en San Pablo, hasta el domingo en la tarde, fue bastante tranquilo. Había sí mucha preocupación y creo que la gente fue muy cautelosa y eso ayudó. Por ejemplo, en el caso del transporte, Uber, el taxi, se había dispuesto a trabajar hasta más temprano por lo que podía suceder en la calle. Hay sí movilizaciones. Y bueno, de hecho, en realidad todo lo que fue estos movimientos de personas que no reconocen los resultados de la elección, empiezan recién el lunes, ¿no? El domingo en la noche, a altas horas de la noche, o recién el lunes. Y también quiero decir algo, ¿no? Yo por lo menos ayer cuando fui a Guarulhos tuve que salir 4 o 5 horas antes para poder llegar al aeropuerto. Estuve 1 hora trancada en el piquete que había en la carretera, porque además cortan un lugar donde llegan todas las rutas que llegan a Guarulhos, digamos. Era un movimiento de unas 100 personas, ¿no? No había más gente. Claro. Ahora, eso también es decirlo. Teniendo en cuenta todo esto que venís comentando, ¿sorprendió que cuando Jair Bolsonaro finalmente decide hablar, pone en duda el sistema electoral y señala que las personas se están manifestando en la calle porque están disconformes con la justicia de este sistema electoral? Él habla más que nada de lo que él habla de proceso electoral, ¿no? Que yo creo que eso puede tener muchas interpretaciones. Creo que realmente el discurso de Bolsonaro tiene que ver con un Bolsonaro que se quedó aislado en su silencio, ¿no? Es decir, creo que también incluso a la hora de lo que fue la convocatoria, que sí, que fue autoconvocada desde otros movimientos, de gente a la calle a cuestionar las elecciones, más allá de que sí hay cortes de rutas, es marginal, ¿no? Yo le decía, Guarulhos lo que está cortando 100 personas. Ayer había, yo lo filmé, además como para tener un registro. Y creo que se esperaba masivamente que la gente saliera a cuestionar los resultados y no sucedió tampoco, ¿no? Entonces creo que, bueno, primero, la diferencia, ¿no? Hoy veía en redes lo que fue el reconocimiento de Haddad cuando pierde las elecciones con Bolsonaro en el 2018, que rápidamente sale a reconocer la derrota y bueno, y a reconocer los resultados. Brasil tiene algunas garantías que son bien importantes, que es que todos los procesos de transición de gobierno están garantizados constitucionalmente y están tienen una regla legal, digamos, a seguir, donde se establece que se le tiene que dar un lugar físico al equipo de transición, que es ministerio a ministerio, es decir, cartera a cartera, salud, educación, seguridad. Y bueno, y todo eso en realidad se instala en estos días. Ayer anunció, por eso decía, creo que la tranquilidad más grande fue, la mejor noticia la dio el ministro de la Casa Civil. Y bueno, y esta semana ya, a fines de esta semana empezaría el diálogo con Geraldo Alquim, que va a conducir el proceso de transición. ¿Cuál es el análisis que hace hoy el Parlasur? ¿Han tenido oportunidades para reunirse o por lo menos intercambiar virtualmente de esto que pasó después, de un análisis por lo menos primario de lo que fue las declaraciones de Bolsonaro? ¿Hay preocupación igualmente más allá de este anuncio que hace de quién va a ser el encargado de llevar la transición adelante por su gobierno, que ni siquiera lo hace él además? ¿Se habló de algo a nivel del Parlasur como órgano? Sí, nosotros en realidad lo que transmitimos fue el compromiso de mantener una vigilia, así lo dijimos, ¿no? Hasta el 1 de enero, Bien. Que fue lo que nos pidieron las autoridades, ¿no? Más allá de cuál fuera el resultado, lo que nos pedían era que no era que esta misión se cerraba el día de la elección con los resultados, sino que lo importante era lo que pasara el día después. Que efectivamente se lleva a en cabo elecciones tan ajustadas como esta. No es la primera vez en la historia de Brasil que hay tanta concentración de votos en 2 candidatos, y además es la primera vez en la historia que un presidente se tira a la reelección y va a segunda vuelta. En este caso perdió las elecciones, ¿no? Es decir, era un escenario muy complejo, muy justo. Esto se definió por 2 millones de votos.
Y fue mucho más gente a votar en la segunda vuelta que en la primera, ¿no? Eso, ¿no? Ahí hay como uno de los puntos claves también. Hay un punto clave que es los niveles de abstención se mantuvieron, pero esta elección la definieron unos 2 millones de personas, que fue más o menos la gente que concurrió a votar con diferencia de la primera vuelta, ¿no? Y eso es impresionante, porque en realidad también en la situación que veíamos de transporte, de obstaculización, la gente se volcó masivamente. Nosotros como misión reconocimos eso también. Pero bueno, nos mantenemos en vigilia porque en realidad en estos pasos de la transición nos decían que hay una fecha que es bastante clave, que es a fines de diciembre, 19 de diciembre, que es cuando se hacen como la proclamación oficial de esta transición, hasta el 1 de enero. Y bueno, estaremos siguiendo y comentamos un poco, sí, el hecho de, bueno, cuáles fueron los discursos, ¿no? No reconocer los resultados, pero por otro lado la tranquilidad de la transición, que era la señal que se necesitaba también. Sí, también hay que pensar que es muy importante este tipo de observatorio, teniendo en cuenta que hoy las noticias falsas están por todos lados, son un problema, y de verdad es que a veces desde el exterior es muy difícil discernir que sí y que no, ¿no? Sí, sí. De hecho, en realidad lo de fake news fue un problema en toda la elección, pero es un fenómeno que se viene extendiendo en todas las campañas electorales, desde la campaña de Trump, que fue como la más emblemática en eso, ¿no? Como la pionera, hasta, bueno, las últimas campañas en América Latina y en el Mercosur. En realidad ahí es clarísimo que es una preocupación. De hecho, los sistemas políticos tratamos de reglamentar esto y es muy difícil porque el alcance de redes sociales no se puede calcular, ¿no? Entonces, sin duda que el compromiso de dar seriedad, reconocer el sistema. De hecho, en realidad reconocimos que fue exitoso el proceso de la elección. Cuando la obstaculización de ruta, el ministro del Tribunal Superior Electoral salió rápidamente a pedirle explicaciones a la jefatura de la Policía Federal Rodoviaria, que era quien estaba haciendo estos operativos, justo ese día de elecciones. Además en el Nordeste, que es una zona más asociada con Lula, porque Lula es nordestino. Entonces, bueno, realmente vimos que fue exitoso el proceso, más allá de lo que son las fake news, y creo que en este caso tuvo un efecto boomerang, ¿no? Todo esto que se genera desde los discursos de odio, el video que circuló en todas las redes de la diputada bolsonarista apuntando con una pistola a un periodista asociado al PT, a la candidatura de Lula, que lo persiguió hasta dentro de un bar. Esas cosas yo creo que terminaron en el último momento de definir también un poco el panorama, ¿no? De gente que quizás no iba a ir a votar, y generó un efecto reactivo en la gente. Claro. Betiana, dijiste, perdón que insista en este punto, me parece bastante interesante y llamativo el hecho de que el Parlasur quede en una especie de vigilia hasta por lo menos el 19 de diciembre. ¿Qué implica? ¿Hay una cuestión normativa que cambie a nivel del Parlasur, que se reúnan más asiduamente, que el intercambio sea más frecuente que antes o que la normalidad, digamos? No, nosotros tenemos un grupo de trabajo. Todo depende de las elecciones, de las elecciones, ¿no? En qué contexto se den. Claro. Yo recuerdo que estuve el año pasado en Ecuador, en la primera y en la segunda vuelta, y nosotros entre la primera y la segunda vuelta no dejamos ni de reunirnos, ni de comentar, ni de ver la previa. Incluso después de las elecciones, se acuerda que aquella primera vuelta había terminado con Yacu Pérez. En la noche de las elecciones, Yacu Pérez era segundo y a los 2 días salió Lasso, y bueno, Lasso termina ganando las elecciones. Eso implica que nosotros estemos como mucho más al tanto de cuál es la situación política, y obviamente que nos pongamos a disposición también para todo lo que necesiten de respaldo internacional, las autoridades electorales y sobre todo la justicia electoral de los países. En este caso nosotros obviamente que nos seguimos reuniendo. Estos días estuvimos virtualmente reunidos comentando qué era lo que estaba sucediendo, poniendo atención en las noticias sobre obstaculización de rutas nuevamente. Había unas convocatorias de unos movimientos que son similares a algunos
que son más bien de agro o de camioneros, que son los que están cortando ruta, pero estaban llamando a la intervención federal, le llaman militar, ellos. sí. Lo que quieren es una intervención militar. Sí. Y bueno, en realidad eso no ha tenido ni siquiera en el propio Bolsonaro no encontró una respuesta, ¿no? Digamos, favorable. De hecho, Bolsonaro sale ayer a condenarlo de una forma muy flechada, diciendo que estos son los métodos que no son de la derecha, que son de izquierda, pero que bueno, que salía a condenar, digamos, estos hechos de obstaculización de rutas, todo lo que tiene que ver con romper el patrimonio y bueno, y arruinar rutas, quemar cosas, porque pasó de todo también, Pasó de ¿no? todo, claro, exactamente. Sí. Hay algunas elecciones que pasan de manera más pacífica y otras que sí, requieren, Brasil. Claro, ya sabíamos igual que está caldeado el tema. Sí. ¿Querés alguna más? Me queda la última, que no tiene que ver con las elecciones en Brasil, pero sí con el Parlasur, y es la situación de Pepín Rodríguez, que se presumía que en agosto iba a haber novedades, que se iba a votar una destitución. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Bueno, eso está en la Comisión de Asuntos Legislativos Internos, digamos, de Parlasur. Lo real es que el proceso está en la justicia, ¿no? Sí, en la Entonces, Suprema Corte. bueno, los integrantes de la comisión han decidido también esperar el proceso judicial. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad, por lo que tengo entendido, no es el único miembro que está en la misma situación. Pero bueno, tiene también sus fueros y está aquí, en realidad estaba recursando una solicitud de asilo político, Sí. ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, en ese sentido estamos viendo qué es lo que sucede, porque claramente para la delegación argentina es un problema, Totalmente. porque es una persona que está profugada de la justicia Está requerida por la argentina, justicia de su país. Está requerida por la justicia de su país y bueno, en ese proceso de asilo que está solicitando, bueno, en primera oportunidad se le fue denegado y ahora lo recursa y hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, también un poco para dar las garantías institucionales de respetar los procesos judiciales, los legisladores que integran la comisión en el Parlasur han decidido también poner en el centro eso, ¿no? Esperar la justicia. Bien. Betiana, muchísimas gracias por estos minutos en el living, lo valoramos mucho, también teniendo en cuenta que llegaste en esta madrugada, Llegué así en la madrugada. se valora más. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que un gusto estar acá.